Buenos días. Hoy vamos a dar inicio a la unidad 5. La unidad 5 es muy importante porque nosotros aquí vemos lo que es el acto administrativo. Vamos a ver los elementos del acto administrativo, que son los elementos esenciales. Vamos a ver los caracteres del acto administrativo, que son 4. Y después vamos a ver la última parte, que sería lo que es modificación y extinción y los vicios del acto administrativo. Lo interesante aquí es ver el acto administrativo. La administración pública tiene formas jurídicas en las cuales exterioriza esa voluntad. Esas formas a través del acto administrativo, a través de los simples actos, de los hechos, los reglamentos y los contratos. El acto administrativo no tiene una definición clara en la Ley de Procedimiento Nacional, la 19.549, pero sí podemos encontrar una definición bien concreta en el artículo 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo 3559 del Código de Procedimiento de Catamarca. Dice: el acto administrativo es toda declaración en el ejercicio de la función administrativa, toda declaración unilateral en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales y directos. Hay que desmembrarla esta definición para entender mejor el acto. Entonces, cuando dice toda declaración, una declaración de lo que se decide, se certifica u opina, es un acto volutivo que hace la administración previa a previos informes o pasos previos para dictar el acto administrativo. Es una declaración, es unilateral, porque esto significa también que, a diferencia de un contrato administrativo que es bilateral, hay dos partes, por una parte el Estado y por la otra parte el administrado. Aquí es el Estado el que realiza todos estos pasos previos para exteriorizar esa voluntad. Es por eso que es unilateral. Es en el ejercicio de la función administrativa, que ya lo vimos en la unidad anterior. Cuando decimos función administrativa nos referimos a una función material, subjetiva, que realiza el órgano administrativo. Y para decir que es amplia, por ejemplo, un colegio público de abogados o un colegio de contadores se rigen por normas de derecho público, y una sanción a uno de sus asociados, lo que le queda al asociado es interponer un recurso administrativo. Es por eso que es amplio el derecho administrativo en esa función. Entonces, una declaración unilateral en el ejercicio de la función administrativa y que produce efectos jurídicos. A nosotros nos interesa que el acto administrativo produzca efectos jurídicos. Por ejemplo, modificar, crear, extinguir una relación jurídica. Si no, no produce los efectos jurídicos, no está en el mundo jurídico. Y que sean individuales significa que se notifica a una persona en particular. Por ejemplo, cuando se les rechaza un recurso, cuando se le acepta un recurso, cuando se le acepta un trámite de una licencia. Cuando decimos individuales, a diferencia del reglamento, en la cual el reglamento produce efectos jurídicos generales y obligatorios. Digamos, es más abstracto, es más similar a una ley, un reglamento. Esto es individual. Y que produce también en forma directa, que no necesita de otra norma para poder ser aplicable, para poder ser ejecutada. Entonces aquí vemos, entramos a los elementos del acto administrativo, que son elementos esenciales. ¿Qué significa esto? Significa que si uno de estos elementos no está, como por ejemplo la causa, el procedimiento, la competencia, la motivación, la finalidad, el acto es nulo en nulidad absoluta. El artículo 7 y 8 de la 19.549 define los elementos del acto administrativo. Entre los elementos del acto administrativo más importantes tenemos la causa. La causa es el porqué del acto administrativo. Están los hechos y antecedentes de la actuación administrativa. La causa está vinculada a la motivación, que luego vamos a ver más adelante cuál es la relación. Entonces tenemos la causa, tenemos la competencia. La competencia es la atribución que tiene un funcionario de poder dictar ese acto administrativo, que lo hace en forma expresa. O sea, hay una norma, un reglamento, la propia constitución que le da esa facultad para dictar ese acto administrativo. Esto es lo que vimos en la unidad anterior, que ya vimos también los 4 tipos de competencias: en razón del tiempo, en razón de la materia, en razón del grado, y en razón del territorio. Se dice que si un funcionario dicta una norma en la cual no es competente, ese acto es nulo en nulidad absoluta. Después vemos el objeto. El objeto es el contenido del acto, es lo que se decide, se certifica, se opina. Digamos, el objeto es el contenido, es el qué del acto administrativo. Tiene que ser jurídico, tiene que ser posible, lícito, determinado o determinable. Después del objeto sigue la motivación. La motivación es la exteriorización de la legitimidad del acto. Nosotros cuando vemos un acto administrativo, vemos que en la primera parte es visto, considerando y resuelvo.
la parte de los vistos del acto administrativo que dice afojas tanto la prueba, afojas tanto obra informe, obra dictamen del servicio jurídico, ahí se encuentra la motivación. Se dice que esa motivación debe ser precisa, no debe ser ambigua, debe contener los hechos y antecedentes de esa causa, es el para qué del acto administrativo. La motivación es una forma también republicana de ejercer también, de dictar un acto y de hacerlo público un acto administrativo, de dar las razones por qué la administración dice sí o dice no a una decisión que tiene que tomar. El otro elemento es el procedimiento. El procedimiento del acto administrativo, vemos que son pasos previos que deben estar. Por ejemplo, para seleccionar un docente universitario tiene que haber un concurso, tiene que haber una publicación, tiene que haber una entrevista a ese, y por ejemplo una oposición o un examen a ese, al docente. Ese es el procedimiento. Si alguno de estas partes, de estas etapas, se produce una equivocación o un error, el acto es nulo y no es absoluto. Para un procedimiento concursal, para un licitatorio, también hay una serie de etapas. Digamos, si alguna de las etapas, por ejemplo, es la preparación, los pliegos, el dictamen del Consejo de Evaluación, si llegara a faltar alguno de estos elementos, es nulo y nulidad absoluta. Eso es parte del procedimiento. Se dice también que tiene que haber un dictamen jurídico previo, que sería de los organismos de asesoramiento jurídico permanente, y si no está ese dictamen, es nulo y nulidad absoluta, porque afecta a derechos subjetivos y intereses legítimos. Después tenemos la finalidad. La finalidad en el derecho administrativo es siempre satisfacer el interés público, que ya lo dijimos. Si llega a haber alguna otra voluntad que sea distinta, por ejemplo, satisfacer el interés de un privado, beneficiar a un contratista del Estado, se produce una desviación de poder, lo que se denomina, entonces ese acto es nulo y nulidad absoluta, porque se produce un vicio en lo que sería en el interés público del acto. Después tenemos la forma, es cómo se exterioriza el acto. Esa forma tiene que ser también por escrito, tiene que tener una fecha, cómo se lo notifica, ¿no? Que está en el artículo 11 de la ley 19.549. Se dice que son esenciales porque si faltan algunos de estos elementos, el acto es nulo y no es absoluto. Después viene vinculado a esto los caracteres del acto administrativo. Los caracteres del acto administrativo son 4. Entre los caracteres principales del acto administrativo tenemos presunción de legitimidad y ejecutividad. Tenemos ejecutividad, no es lo mismo que ejecutoriedad, estabilidad e impugnabilidad. La presunción de legitimidad, como toda presunción, es un indicio. Un indicio me lleva a mí me lleva a otro indicio y ese indicio me da por hecho un cierto. Se dice que esta presunción hay dos tipos de presunciones, iuris tantum, porque admite prueba en contrario. En cambio, una presunción iure de iure, o sea, de derecho, no puede ser revalidada o no puede ser contradecida por ejemplo, un recurso. La ley dice que es válido y no se puede discutir. Entonces aquí esta presunción se dice que el acto administrativo que tiene todos los elementos del acto es una presunción iuris tantum que puede ser impugnada a través de un recurso. Y aparte porque la administración, al dictar este acto administrativo, la misma Corte, la jurisprudencia, dice que ese acto es dentro de lo que es el ordenamiento jurídico administrativo y no puede ser cuestionado. Sí, por través de un recurso, como dije antes. Esto nos lleva a lo que es la ejecutividad y la ejecutoriedad. Todos los actos administrativos son ejecutivos. Esto quiere decir que son obligatorios. Pero hay veces que el administrado es reacio en cumplir un acto administrativo, entonces la administración recurre a medios coercibles, por ejemplo, una multa o, por ejemplo, una sanción para un administrado para poderlo cumplir. Y ahí se torna ejecutorio el acto administrativo. Después tenemos la estabilidad. La estabilidad significa que un funcionario, una vez que dicta un acto administrativo, no puede revocarlo, salvo que exista una nulidad absoluta en sede administrativa, entonces lo tiene que revocar en sede administrativa y después pedirla en sede judicial. Pero esto hacia la seguridad jurídica de los actos administrativos, ¿no? Esto hacia la estabilidad, se habla de seguridad jurídica o se habla también de cosas juzgadas en el derecho civil. Acá se habla también de cosas juzgadas administrativas. La última carácter es la impugnabilidad. La impugnabilidad se da en dos tipos, digamos. ¿Se acuerdan que el derecho administrativo tenía una prerrogativa y tenía una garantía? Entonces, la impugnabilidad está en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es el derecho de defensa que tiene que tener todo ciudadano frente a un acto administrativo, un acto de la administración que le provoque algún perjuicio. Entonces, puede ser en sede administrativa, a través de un recurso administrativo de reconsideración jerárquico, toda la vía procedimental administrativa, que es necesario agotar esa vía para recién ir en sede judicial
a través de una acción judicial reclamándole a la administración esos daños y perjuicios provocados. O bien, digamos, se puede obviar la vía administrativa y interponer un amparo directamente y no se agota la instancia administrativa. Estos serían los caracteres, son prerrogativas propias de los actos administrativos que lo diferencian de un acto jurídico privado. Después seguimos con lo que sería, digamos, hay un régimen de nulidades del acto administrativo. En este tema es muy complejo, es diferente a lo que sería en el derecho civil, pero vamos a hacer un esbozo fundamental, como lo dice la propia ley de procedimiento administrativo, y distingue entre actos regulares y actos irregulares. Los actos regulares son aquellos actos válidos y anulables. Los válidos son los que tienen el artículo 7 y 8 de la ley de procedimiento administrativo, y los anulables pueden tener un vicio leve, que puede ser algún defecto en el considerando, o puede ser lo que es un tema numérico, digamos, donde este número no coincide en el considerando, pero no es un acto que sea nulo en nulidad absoluta, no produce un daño hacia el administrado. Y después los irregulares son los que tienen una nulidad tan ostensible, por ejemplo, un funcionario que no es competente en la materia y dicta un acto administrativo, entonces ahí ese acto es irregular, es nulo de nulidad absoluta y no puede ser subsanado, no puede ser saneado. ¿Qué significa esto? Digamos, cuando nosotros vemos, cuando un acto se dice que es saneado, es que la propia administración lo puede ratificar. Y aquí vemos las formas, ¿no? Entonces, ¿qué significa modificar el acto administrativo? Modificar el acto administrativo es enmendar, es modificar a través de otro acto administrativo. Voy a darle un ejemplo. Uno de los, cómo se puede modificar a través de la ratificación del acto administrativo. Un funcionario que no tiene la competencia atribuida por la ley, o es un secretario de Estado y la tiene un ministro, dicta un acto administrativo que es competencia del ministro, pero el ministro lo puede ratificar, esto sea en materia de contratación del Estado, lo puede ratificar el ministro en la medida que no afecte el derecho subjetivo, digamos, entonces lo ratifica, entonces ahí lo salva al acto administrativo anterior. Y otra forma de extinción sería revocación del acto administrativo, que se revoca por otro acto y se deja sin efecto ese acto administrativo. No produce los efectos jurídicos que tenían antes. Se revoca por razones de oportunidad, de mérito, de conveniencia. Y después tenemos lo que es caducidad del acto administrativo, que esto significa cuando se aplica una sanción que la propia ley lo prevé. Por ejemplo, los regímenes de promoción, se dice que un régimen es caduco cuando no cumple con los requisitos que dice la ley, por ejemplo, la cantidad de empleados que debe tener, la cantidad de flujo, la cantidad del flujo de inversión, entonces se declara caduco y se sanciona, desaparece del mundo jurídico ese acto administrativo. Esto es a grande modo lo que es el acto administrativo, lo que son los elementos del acto administrativo, lo que se denomina también la teoría del acto administrativo. Y es importante diferenciar los efectos del acto administrativo, decimos que es individual, a diferencia de un reglamento que es impersonal, es general y obligatorio. Por eso es diferente también cómo se puede impugnar un acto administrativo, que es por la vía procedimental propia, y cómo se puede impugnar un reglamento, que ya es un tema jurídico, se puede impugnar a través de un reclamo, que se llama un reclamo propio o impropio. Esto es a grandes rasgos lo que es la unidad 5, y bueno, esperemos seguir con la unidad 6 y cualquier otra duda, ya estamos por